Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Voy a leerlo de la Biblia textual, así aparece en la Biblia textual. Regocijaos siempre, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos amados, paz del Señor. Una de las doctrinas fundamentales, cardinales del cristianismo es la Trinidad. La Trinidad es una enseñanza que usted encuentra en la Escritura y en ella trata de explicar que en el único ser divino, donde hay esencia divina, naturaleza divina, hay una subsistencia de tres personas o tres hipóstasis. Una hipóstasis es la del Padre, una hipóstasis es la del Hijo y otra hipóstasis es la del Espíritu Santo. Y el Dios eterno, la Trinidad, diseñó un plan precioso para con la humanidad. Y en ese plan que diseñó, decidió salvar al hombre, enviando a Jesús Cristo desde la eternidad al mundo de los hombres y al tiempo de los hombres. Luego de que nuestro amado Señor Jesucristo muriese en la cruz, resucitó y ascendió a la majestad de las alturas. Cuando asciende a la majestad de las alturas, antes de ascender le dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, alguien más va a venir a continuar la obra que yo inicié con ustedes. Y ese de que estamos hablando es el Paracleto, el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el gran huésped olvidado del cristianismo, porque el cristianismo hoy ha hecho poco énfasis en la presencia del Espíritu Santo inhabitando en nuestros corazones. Y es muy importante que nosotros siempre estemos volviendo sobre la palabra para mirar qué dice la misma Escritura acerca de la persona del Espíritu Santo. El texto que acabamos de leer pertenece a la epístola a los tesalonicenses. Ustedes saben que esta iglesia era quizás una iglesia muy nueva cuando el apóstol Pablo le escribe. Se cree que tenía por ahí unos 4, 5 a 6 meses de haberse formado cuando le llega la primera carta del apóstol Pablo. Y en esta carta del apóstol Pablo se da, uno entiende cuando usted la lee, que esta iglesia estaba creciendo en fe. Esta iglesia estaba creciendo en amor. Esta iglesia estaba creciendo en obras y esta iglesia estaba creciendo en servicio. Era una iglesia que estaba avanzando muy rápido en la fe. Entonces, cuando usted la examina, se da cuenta que efectivamente ellos tenían ese avance. ¿Listo? Nosotros vamos a leer hoy una porción del capítulo 5, 16 al 22. 5 versículos. Y en esos, 7 versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Y en esos versículos empezamos a ver nosotros unas demandas espirituales. Unas demandas para aquel creyente que vive el presente mirando el futuro. ¿Por qué lo digo así? Porque la epístola a los tesalonicenses, el tema principal es la segunda venida de Jesucristo en las nubes del cielo. Entonces, Pablo lo que está haciendo es que está afirmando la fe de los hermanos en pos de la venida del Señor. Y hay unas demandas espirituales para esta nueva iglesia, que estaba creciendo en fe, que estaba creciendo en amor, que estaba creciendo en obras y que estaba creciendo en servicio. Apreciados hermanos. Entonces, los 6 versículos que vamos a ver se dividen así. 1, 16 al 18, una exhortación en relación con Dios. Versículo 19, una exhortación con el Espíritu Santo. Versículo 20 y 21, una exhortación con las Escrituras. Y versículo 22, una exhortación a tener una vida alejada del pecado y caminar en pos de la santidad.
Y en estas demandas vemos nosotros que Pablo establece unos deberes espirituales que tenemos como creyentes. Y en estos 6 versículos, llama la atención, escúcheme hermano, 6 versículos, en esos 6 versículos, cada uno de esos versículos es un imperativo. Voy a poner el ejemplo. 16, regocijaos, imperativo. 17, orad, imperativo. 18, dad gracias, dad, imperativo. 19, no apaguéis, imperativo. 20, no menospreciéis, imperativo. 21, examinadlo, imperativo. 22, absteneos, imperativo. Todos estos verbos están imperativos. O sea, en gramática griega el imperativo significa un mandamiento. Entonces ya vamos estableciendo que podemos ir entendiendo solo de la lectura de la gramática. Responsabilidades espirituales para la iglesia. Cuando la Biblia tiene un mandamiento, quiere decir que establece responsabilidades para los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que esto que vamos a leer es responsabilidad del creyente, con la gracia de Dios, llevarlo a cabo. Apreciados hermanos, la primera lectura que hacemos de gramática. ¿Listo? Entonces, 5:16, que quiero hacer énfasis en un punto. Regocijaos siempre, dice el texto, así, regocijaos siempre, en imperativo, un mandamiento. Pablo, ¿por qué introduce estos mandamientos? ¿Por qué introduce este versículo? La iglesia en Tesalónica estaba pasando pruebas. Usted la puede leer en el capítulo 1 de la primera epístola. Estaba pasando persecuciones. Y esas pruebas y persecuciones estaban afectando el gozo de la salvación de los cristianos, de los tesalónicos. Entonces Pablo está tratando de decirles, mire, el gozo de la salvación es producida interiormente por el Espíritu Santo. Las pruebas, las tribulaciones vienen de afuera. Deben mantener el gozo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el gozo acá, regocijaos siempre, es algo mucho más profundo que una mera alegría, porque la alegría depende de nuestras emociones, son muy pasajeras. El gozo es algo más interior y más profundo, y ese gozo viene de conocer quién es Jesucristo el Señor. ¿Por qué lo digo así? Porque, como lo dije ahorita, nuestro gozo, nuestra alegría es pasajera y depende de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, yo estoy bien gozoso, bien alegre y bien contento cuando la nevera está llena. Hay mucha alegría en mi corazón. Cuando la abro y... ¡qué gracias, Señor! Pero cuando no está tan llena, no hay tanto gozo. ¿Cierto que sí? Pablo conocía a su Señor. Y cuando fueron encarcelados, ¿recuerda? En Filipos, ¿sabe qué hicieron estando en la cárcel? Donde hubieran sido los creyentes de nuestra generación, le hubiera dado depresión ahí en la cárcel en ese momento. Estuviera sufriendo de depresión, entonces la cárcel tendría que tener psicólogos y psiquiatras para que ayudaran a Pablo y a Silas. Lo que ellos hacen demuestra que el gozo en ellos no tenía que ver con emociones y con lo que estaban viviendo. ¿Sabe qué hicieron cuando estaban en la cárcel? ¡Oh, gloria a Dios! Ese es el gozo que el Señor pide. ¿Pero por qué lo pide? Porque es el propio gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías. Entonces los tesalonicenses estaban teniendo ese problema. Su gozo estaba disminuyendo. ¿Por qué? Por lo que estaban viviendo, por las pruebas que estaban viviendo. Entonces viene el Espíritu Santo y les dice, regocijaos siempre. Entonces, hermano, el mandamiento para la iglesia es experimentar el gozo en todas circunstancias. ¿Y sabe qué es lo importante? Que era una iglesia nueva.
No, es que los hermanos que ya tienen 30 años son los hermanos que ya pueden gozarse en el Señor, porque ya... Pero una iglesia nueva, hermano. Nueva la iglesia. Entonces, ese es el mandamiento. La primera enseñanza es que en medio de la prueba puede haber gozo. Samuel Pérez Millo dice que un creyente con rostro triste es un triste creyente. 2:17. Voy rápido que quiero entrar a un versículo. Orad sin cesar. No sin César, no. Sin cesar. Yo tengo un interlineal que traduce así: incesantemente estén orando. Esa palabra sin cesar quiere decir ininterrumpidamente. O sea, no quiere decir que usted va a dejar de trabajar, que usted va a dejar de cuidar a su esposa, a sus hijos, para ponerse a orar todas las 24 horas. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? Quiere decir que tenemos que orar con persistencia y regularidad. Apreciados hermanos. Hermano, ¿y cómo hago yo para ser un hombre y una mujer de oración? Sencillo. Empiece orando. Empiece orando. 2, 3 meses y sigue orando. 4, 5 años. Es un hombre y una mujer de oración. ¿Listo? Entonces, en el mismo contexto, en medio de cualquier experiencia de la vida cristiana, cualquier asunto de la vida cristiana debe ser tratada como con oración. Orad sin cesar. Esto es un mandamiento. Todos nuestros aspectos de la vida cristiana deben ser tratadas ¿con qué? Con oración. Bueno, Cristo trataba todo con oración. Era un hombre de oración. Mientras todos dormían, él oraba. Y la iglesia necesita ser robusta en una experiencia de oración. Necesita ser fuerte en orar. Nosotros debemos ser reconocidos como iglesia, que somos una iglesia que oramos, hermano. Y por eso llamo la atención a la reunión de oración. Quizás una reunión más importante de la iglesia. Y es lo que menos le gusta al viejo hombre, orar. ¿Listo? Voy rápido porque quiero llegar a un punto. Verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí seguimos aprendiendo el mismo principio. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, aquel que ora, ora con agradecimiento, hermanos. Debemos aprender a dar gracias en toda situación por la cual estemos atravesando. Hermano, pero usted no sabe cómo me machuqué de duro ese dedo. Gracias al Señor por todas las situaciones que nosotros estemos pasando. Mire, hermanos, y esto de dar gracias por todo es una evidencia que vamos madurando y avanzando en la fe. Porque al principio nosotros no tenemos un corazón agradecido por todas las cosas. El Señor tiene que ir trabajando en nuestra vida para que nosotros podamos, ser agradecidos en todo momento. Entonces, en el contexto, todo creyente, todos nosotros, debemos ver las pruebas como una concesión de gracia para el desarrollo espiritual, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuándo nosotros vamos dando gracia por todo? Cuando crecemos espiritualmente. ¿Cuándo crecemos espiritualmente? Cuando aplicamos la palabra de Dios. Allí, cuando aplicamos la palabra de Dios, crece también nuestra expresión de gratitud al Señor. ¿Usted ha echado una ojeada a Apocalipsis? Generalmente los seres espirituales dan gracias a Dios por todas las cosas, ¿cierto? Y esto nos ayuda a entender que no hay nada que está fuera del control soberano del Señor, hermanos. ¿Usted sabe lo que dice Romanos 8:28? Todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien, para su beneficio, ¿cierto? Entonces, todas las circunstancias que nosotros tengamos, por más dolorosas que sean, por más que nos quebrante, por más que nos duela, todas estas circunstancias
es la provisión de Dios para nuestro beneficio. Entonces se llama la soberanía divina. Entonces cuando nosotros entendemos eso, tenemos un corazón agradecido por todas las cosas. ¿Listo? Versículo 19. Hicimos ahí esa introducción rápido para llegar a este punto. Es acá donde queremos llegar. Verso 19. No apaguéis al Espíritu. Otra vez. No apaguéis al Espíritu. Otra vez ese apaguéis está en imperativo. Y literalmente traduce así: no estén extinguiendo al Espíritu. Traduce literalmente así, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar primero la idea de apagar en la Biblia. Vamos a ir a Mateo 25, 2 versículos, para colocar una base y sobre esa base poder avanzar. Mateo 25, 8. Mateo 25, 8. Dice, hablando de las vírgenes: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Marcos 9, 47. Marcos 9, versículo 47. Dice, 47 y 48. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor este es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, donde dice apaguéis, en Reina y Valera, esa palabra aparece otras 2 veces ahí en Mateo 25 y Marcos 9, 7, ¿cierto? En Mateo 25 es usada para apagar una lámpara. Y en Marcos 9:48 es usada para extinguir un fuego, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Apagar el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la idea aquí de los 2 textos que acabamos de leer? La idea era de detener el fuego para que no continuara expandiéndose. Esa es la idea. No apaguéis. En ese sentido, que lo estamos viendo ahí en Marcos y Mateo, entonces la idea era de detener esa habilidad que tiene el fuego de continuar esparciéndose. Usted sabe que el fuego conduce los elementos al último estado de la materia, que es la ceniza, ¿sí? Entonces, esto no apaguéis significa sofocar, reprimir o apagar un fuego. ¿Listo? Entonces, vamos estableciendo primero esa base sobre la cual vamos a sobreedificar. No estén extinguiendo al Espíritu Santo. ¿Listo? Esto era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Tesalónica, apreciados hermanos. Cuando usted mira la Biblia, se da cuenta que el Espíritu Santo, a lo largo de toda la Sagrada Escritura, es presentado también como un fuego. También, ¿por qué lo digo también? Porque hay muchas más figuras en toda la Biblia del Espíritu Santo. Es presentado como agua, es presentado como una paloma, es presentado como unas zarras, etcétera, etcétera. Hay muchas figuras, pero también está presentado con la figura de un fuego. Y algunos de la iglesia en Tesalónica estaban tratando de apagar el fuego del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en el contexto de la epístola, en el contexto de la carta, Pablo estaba animando a los creyentes a que vivieran una vida santa, una vida piadosa, de acuerdo al Espíritu Santo, ¿cierto? De acuerdo al Espíritu Santo, porque el que obraba en medio de ellos era ¿quién? El Paracletos, el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que estaban haciendo ellos al apagar el Espíritu Santo, estaba haciendo que la iglesia no pudiera fructificar, apreciados hermanos, ¿cierto? ¿Qué significa apagar al Espíritu Santo? ¿Sí? El Espíritu Santo
se unió a nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo se une a nuestra vida, Él nos sella y está con nosotros para siempre. Entonces, cuando tenemos que entender eso de apagar el Espíritu Santo, que no significa que el Espíritu Santo se vaya. ¿Listo? Cuando leemos este versículo, entendemos nosotros que apagar el Espíritu Santo significa apagar la obra que Él está haciendo en nuestros corazones. Apagar el Espíritu Santo significa que el creyente está estorbando en la obra de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en su vida, apreciados hermanos. Cuando el Espíritu Santo está actuando en un hermano, en la iglesia, cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, usted se da cuenta, porque ese creyente tiene un calorcito sobrenatural, mantiene a toda hora encendido. Hay algo en su interior que lo lleva a que sea un cristiano ferviente, hermanos. Entonces, cuando un creyente no está pagando esa obra, uno puede ver claramente la evidencia de la obra del Espíritu Santo, apreciados hermanos, ¿cierto? Entonces nosotros, cuando el Espíritu Santo está obrando con poder en nuestra vida, usted ve que ese creyente empieza a tener luz en su mente, hermanos. Tiene una energía producida por Dios para servir sobrenatural. Tiene un aprecio particular y profundo de la obra de Dios, de la iglesia, de su casa, de Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que los creyentes, cuando dice apagar el Espíritu, pueden ahogar su obra en medio de nosotros. Pueden estorbar esa obra, hermanos. Y cuando el Señor enciende nuestros corazones y empieza a avivarlos, querido hermano, échele leña. Échele leña. ¿Usted ha visto lo triste que ver un cristiano frío en un invierno espiritual? Es porque ha apagado la influencia y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se extingue entonces el Espíritu? No apague y no esté extinguiendo al Espíritu. ¿Cómo se extingue la obra del Espíritu? ¿Cómo se estorba al Espíritu Santo para que ya no siga actuando poderosamente, avivándonos, encendiéndonos en nuestros corazones? ¿Cierto? Bueno, hay muchas cosas que pueden apagar ese avivamiento producido por el Espíritu Santo en su vida. Usted se da cuenta cuando un hermano y una hermana están avivados, hermano. Usted sabe cuando hay un fuego extraño, o sea, extraños que no lo pueden entender en su corazón. Arde por el Señor, arde por su palabra, arde por la comunión, arde por servir, arde por entregarse, arde por congregarse, arde por ayudar, arde por amar. Hay algo que lo incendió y usted se da cuenta, hermanos. Usted se da cuenta cuando hay eso. Entonces, ¿qué puede hacer que todo esto precioso que va obrando el Espíritu Santo en nuestra vida empiece a apagarse? ¿Qué puede hacer? Bueno, hay muchas cosas que pueden hacer que eso que el Espíritu Santo está haciendo, de avivarnos, de encendernos, de calentarnos para su reino, para su obra, hay muchas cosas que pueden apagarlo. Por ejemplo, una vida pecaminosa. Cuando un creyente tiene una experiencia de vida pecaminosa, el Espíritu Santo no puede obrar con poder en su vida, hermanos. ¿Qué más puede extinguir la obra del Espíritu Santo?
cuando tenemos un creyente que está apartado de la palabra. Porque el combustible del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso cuando nos alejamos de la palabra, apagamos y extinguimos la obra que Él está haciendo en nosotros por el Espíritu a través de su palabra, apreciados hermanos. ¿Qué más puede extinguir la obra del Espíritu? Una relación inadecuada entre los hermanos. Cuando en la asamblea los hermanos no tienen una relación adecuada, eso es un estorbo para que el Espíritu Santo pueda fluir, iluminar a través de él. ¿Qué más puede extinguir la obra del Espíritu Santo? Una relación inadecuada con nuestros hijos, hermanos. Eso puede estorbar la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más puede apagar la obra del Espíritu Santo? Un relacionamiento inadecuado con nuestra esposa. ¿Usted recuerda lo que dice primera de Pedro 3:7? Cuando un esposo no trata a la esposa como un vaso más frágil, ¿qué dice? Sus oraciones son estorbadas. Es como si Dios le dijera, vea, póngase en paz y lo escucho. Si no se pone en paz, si no trata adecuadamente, no lo escucho. Es más o menos lo que trata de decir el texto. ¿Qué más puede extinguir la obra del Espíritu Santo? Alejarse de la comunión. ¿Usted ha visto cuando un creyente se aleja de la comunión? Frío, hermano, parece un témpano de hielo en cuanto a las cosas de Dios. Ya no hay esa alegría, ya no hay ese gozo, ese fervor que produce ser de Cristo, que produce buscar a Cristo con los hermanos, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos resistiendo ese estímulo del Espíritu Santo en nuestro interior, podemos apagar su obra de poder. A eso se refiere, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos que entender el sentido de la palabra. Extinguir su obra. Disminuir lo que Él está haciendo en nuestras vidas, hermano. Ahora, ustedes conocen Gálatas 5, 22 en adelante. Y el fruto del Espíritu es, lo conocen, ¿cierto? La fructificación del Espíritu es. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo está trabajando para producir el carácter moral de Cristo en nuestras vidas. Y cuando un creyente va reflejando todos estos aspectos del fruto del Espíritu, quiere decir que es un creyente que está siendo avivado, que el Espíritu Santo está obrando con poder y nosotros lo podemos reconocer. Podemos ver el amor, la benignidad, la mansedumbre, la bondad, la paciencia, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo cómo el Espíritu Santo está trabajando y ese creyente no está estorbando la obra, está siendo dócil a lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Sí? Entonces, hermano, si el Espíritu Santo trabaja en nosotros, cuando trabaja sin estorbo, puede reproducir el carácter moral de Cristo. Pero, hermano, cuando estamos apagando esa obra, no se conoce nada de Cristo en nuestras vidas. Vuelvo a repetírselo, hermano. Cuando nosotros estorbamos y apagamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no se conoce nada de Cristo. ¿Ya entendió? Cuando nuestra familia llega a nosotros, cuando nuestros hermanos llegan a nosotros, cuando el mundo llega a nosotros, trata de buscar algo de Cristo y no lo halla. ¿Por qué? Porque el creyente está estorbando la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque si el trabajo del Espíritu es producir el carácter moral en nosotros, ¿qué pasa cuando no lo produce?
hay un estorbo nuestro para esa producción. Y cuando se produce el carácter moral de Cristo, todos lo reconocen, todos se dan cuenta. Todos se dan cuenta que este hermano y esta hermana tienen una benignidad muy particular. Todos se dan cuenta que este hermano y esta hermana tienen una templanza muy particular. Todos se dan cuenta que este hermano y esta hermana tienen una misericordia sobrenatural. Todos se dan cuenta que este hermano y esta hermana tienen un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Ahí uno se da cuenta cuando el creyente no está estorbando la obra del Espíritu Santo. En términos de Pablo, cuando no está extinguiendo. ¿Sí? Entonces, cuando se apaga ese espíritu, se disminuye la obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Obra que se reconoce porque estamos encendidos, porque estamos avivados, porque lo estamos buscando. Obra que se reconoce porque nos estamos entregando. Obra que se reconoce porque estamos viviendo para Él. Obra que se reconoce porque nos estamos negando para Él. Hermano, y cuando lleguemos a ese punto, mantengámoslo, hermano. Ese fuego que está ardiendo, echémosle leña todos los días para que se mantenga hasta la venida de Jesucristo. Pues es que ya han pasado 40 años y ya, yo creo que ya el fueguito ya, sígale echando leña, hermano. Hermano, va a cumplir 90 años, sígale echando leña hasta que parta la presencia del Señor o el Señor Jesucristo venga. El fuego, no permita, apreciado hermano, que el fuego del Espíritu Santo no se apague del altar de su corazón. Hermano, ¿cómo es de difícil volver a encender un hermano cuando se enfría, hermano? Cuesta lágrimas, sufrimiento, dolor, volver otra vez a que tenga esa condición de fervor por el Señor, apreciados hermanos. Y eso de apagar o extinguir el Espíritu Santo es una idea paralela ¿a cuál? En la Biblia, Efesios 4:30, no entristezcáis, ¿sí ve? Son ideas muy paralelas. Pablo lo escribe así, ¿cierto? Entonces, apagar es lo que usted le hace al Espíritu. Lo extingue su obra. ¿Listo? Y entristecer es como Él responde a lo que usted hizo. ¿Se entiende? Apagar es lo que usted le hace al Espíritu. No deja que Él opere por su carnalidad, por su pecado, etcétera, etcétera. Ya vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, apagar es no dejar que Él opere, que Él trabaje. Es lo que nosotros le hacemos al Espíritu Santo. Pero entristecer, que es algo parecido, ¿cierto? Es la respuesta del Espíritu Santo a lo que usted le hizo a Él. No entristezcan al Espíritu Santo, ¿cierto? Usted recuerda uno de los reyes más prominentes en Israel, el rey David, ¿cierto que sí? Y el rey David contristó al Espíritu Santo, lo entristeció. Y el rey David estaba extinguiendo la obra del Espíritu Santo. Y entonces eso causó que el gozo de la salvación se disminuyera en la vida del rey David. Vamos a leerlo. Salmo 51. Solamente vamos a leer 2 versículos por el tiempo. Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11, dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Por qué David le dice no me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu? Por lo que había hecho con la mujer de Urías el Eteo. Betsabé, con la mujer de Urías el Eteo.
había adulterado con la mujer de Urías el Eteo y había mandado a Urías a lo más recio de la batalla para que lo mataran. Y la Biblia atribuye el asesinato de Urías a David. Cometió un terrible pecado, hermano. Y David lo reconoce, se vuelve al Señor y le dice: Señor, no me quites el gozo de tu salvación. Yo me vuelvo a ti, yo me arrepiento y yo me humillo, Señor. Perdóname, Señor. Pero estas acciones hacen que la obra divina del Espíritu Santo mengüe en nuestros corazones, hermanos. El pecado de los hijos de Dios apaga la obra poderosa del Espíritu Santo. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva está en Romanos. Vamos a la parte positiva. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Entonces, si estamos siendo fervientes, si hemos sido encendidos por el fuego del Espíritu Santo, si estamos comprometidos con su causa, si estamos buscando su nombre, si estamos entregándonos, queremos estar en todo lo que hace la iglesia, porque es todo lo que hace el Señor a través de la iglesia. Queremos servir en todo lo que hacen en la iglesia, queremos ayudar en todo lo que hace la iglesia, queremos estar en todas las reuniones, queremos cooperar, queremos servir, queremos ir. Si estamos en eso, no lo apaguemos, mantengámoslo, porque está el mandamiento. A nosotros se nos dio la responsabilidad, naturalmente responsabilidad ayudada con el propio Espíritu Santo. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esta palabra fervientes, aquí, esta palabra aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece acá en el que estamos leyendo y aparece en Hechos 18, 25 con Apolo. ¿Lo recuerda? Que era ferviente de espíritu, dice el texto de Hechos, ¿cierto? Entonces, aquí, esta palabra fervientes significa algo así como cuando una olla está hirviendo y está caliente, ¿sí? Esa es más o menos como la figura para que nosotros entendamos cuando dejamos obrar al Espíritu Santo. Estamos como hirviendo, hermano, así como el agua caliente, ¿sí? Entonces lo que dice acá es: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, hermanos, ¿cierto? Entonces, hermano, hay una energía en nuestra vida sobrenatural y esa energía es impulsada por la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos inadecuadamente, vamos extinguiendo ese poder para poder vivir una vida cristiana adecuada, ¿cierto? Entonces, si estamos siendo fervorosos en espíritu, échele más leña al fuego para que arda. ¿Cómo así, hermano? ¿Dónde vamos a conseguir leña para echarle al fuego para que siga ardiendo en nuestro corazón? En la comunión. La comunión es una fuente vital de leña para seguir ardiendo. Hermano, en la comunión, si hay uno ardiendo, contagia a los demás y terminamos todos encendidos. Pero si estamos todos en un invierno espiritual, entonces eso se nos pasa a todos. Hermano, la comunión aviva nuestro fuego que fue encendido. El ser congregantes aviva el fuego del Espíritu Santo y su obra. Obedecer su palabra aviva la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso ayuda, es combustión para el fuego del Espíritu Santo, hermano. Ya usted va entendiendo entonces algunos procederes de muchos cristianos durante muchos años, hermano, ¿cierto?
¿Qué fue lo que le pasó a una de las iglesias? Vamos a leer solo ese versículo. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. La iglesia en la Odisea. ¿Qué era la Odisea? Una ciudad. ¿Listo? La iglesia en la Odisea. Vamos a leer el 14, 15 y 16. Recuerda que leímos Romanos 12, 11. Fervientes en espíritu. Esa palabra fervientes en el griego es seo, de donde viene celo, de donde viene hervir, de donde viene caliente. ¿Listo? Grábesela. Apocalipsis 13, 14 dice: y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe: esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. 2 puntos. Conozco tus obras. Ojo, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Si se da cuenta, en estos 2 versículos, en el 15 y en el 16, la palabra frío y caliente se repite 3 veces. ¿Listo? Donde dice ojalá fueses frío o caliente, esa palabra caliente es la palabra griega setos. Viene de seo, o sea, tiene como la misma raíz, lo mismo, hirviente. Bueno, hermano, ¿qué le dice Cristo a esta iglesia? Porque es una iglesia. Ojalá, mírenlo, ojalá. ¿Usted sabe qué es un ojalá? Ojalá, yo quiero, quisiera yo, dice el Señor ahí, ojalá. Cristo deseaba que esta iglesia fuese o fría o que fuese caliente. ¿Por qué? Porque si está fría, pasando por un invierno espiritual, pues se puede ayudar, hermano. Vamos a ayudar al hermano para que se avive, para que pueda pasar ese invierno frío espiritual que está viviendo. O el mismo creyente en esa situación pide ayuda y busca al Señor y de pronto en un momento el Señor lo aviva. ¿Cierto? Pero no era ni eso. Y también, ojalá fueses o caliente, que estuvieras viviendo una vida victoriosa, que estuvieras viviendo una vida de entrega, una vida de comunión, una vida de servicio, una vida de amor, una vida de ayuda. Ojalá lo estuvieses haciendo así, pero no eres ni lo uno, no eres ni lo otro. Eres tibio, le dice a la iglesia. Bueno, ¿cuándo algo está tibio? Cuando no está caliente, no. Cuando algo está tibio, estuvo caliente y empezó a enfriarse. Algo no está tibio cuando estaba frío y empezó a calentarse, no puede. Cuando estaba caliente, pasó el tiempo y el tiempo hizo que se fuera enfriando un poquito y llegó a tibio. Quiere decir que la iglesia en la Odisea estuvo caliente, hermano. Se descuidó su vida espiritual. Y no llegó a enfriarse que un témpano de hielo. No, llegó a un punto que el Señor le dice: tibio. ¿Usted ha tomado agua tibia? El agua tibia da ganas de vomitar. Una figura, y esa figura la está utilizando el Señor por la ubicación geográfica que tenía la ciudad de la Odisea, con sus aguas termales que eran tibias. También tiene que ver con el contexto. Entonces el Señor le dice, mira cómo dice esta traducción, me gusta, por eso la traje, porque así dice el texto griego. No, como dice Reina y Valera 60, te vomitaré de mi boca. No, así no. Dice, estoy por vomitarte, aún no te he vomitado. Te estoy dando tiempo antes de vomitarte de mi boca. ¿Qué significa vomitar? Desagrado. Está desagradado con lo que estaba diciendo la iglesia. Lo va a vomitar.
estoy por vomitarte de mi boca. O sea, lo que el Señor le está diciendo es, mire, iglesia en Tiatira, algo va a ocurrir. A la Odisea, algo va a ocurrir. Y el Señor le está dando tiempo para que se vuelva a Él, apreciados hermanos. Entonces la iglesia en la Odisea dejaron apagar la obra del Espíritu Santo. Y usted empieza a ver la Biblia y encuentra muchos hermanos más que también dejaron apagar la obra poderosa del Espíritu Santo. Y si usted mira la historia del cristianismo, muchos creyentes han dejado apagar el avivamiento del Espíritu Santo. Por decir, uno de los muchos. Escúchelo. Demas me ha abandonado, amando más este mundo presente. ¿Qué es eso? Asfixió, extinguió lo que poderosamente estaba haciendo el Espíritu Santo, hermanos. Hermano, es serio. No hay nada más triste ver un cristiano enfriado, como si estuviera viviendo en la nieve. Pero no hay nada más alegre que ver un cristiano fervoroso, encendido por la obra de Dios, viviendo por los intereses de Cristo, hermano. Y eso estimula a los demás. Genera un estímulo bien particular y poderoso y sobrenatural en los demás creyentes. Necesitamos cristianos fervorosos y fervientes. Necesitamos cristianos ardiendo y caliente, hermano, para contagiar al resto. Y tengamos una iglesia avivada por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Concluyendo, ¿cómo mantener avivada la obra del Espíritu Santo? Bueno, hay muchas maneras, no tenemos como el tiempo para decirlo, pero uno, dependiendo de Dios. Un creyente que depende de Dios es un creyente que vive caliente. Dependa del Señor en todas las cosas de su vida, apreciado hermano. Dependamos de Dios en todas las cosas de nuestra vida para que no se apague aquello que Él mismo encendió. Obediencia a su palabra. Un creyente que obedece la palabra es un creyente que mantiene en todo momento avivado, encendido. ¿Cómo mantenemos vivo la obra del Espíritu Santo? Aléjese del pecado. Alejarse del pecado, hermano, ayuda a que el Espíritu obre poderosamente. Cuando el Espíritu Santo muchas veces no puede obrar, es como si hubiera como un tapón ahí que no le deja a Él operar, y ese tapón se llama el pecado. Y último, hermano, sea congregante. Mire, hermano, usted empiece a reunirse, y en el momento que usted menos lo espera, usted está encendido, hermano. Hágalo, hermano. En el momento menos inesperado, usted es una persona que va a ser fervoroso de espíritu, hermanos. No se deje engañar del enemigo, hermano. No se deje engañar del enemigo. Bueno, ¿qué aspectos prácticos podemos ver en esto que hemos estado compartiendo? Uno, en mi experiencia de vida como creyente, se reconoce que yo estoy avivado, que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. ¿O por qué me reconocen? Vivimos nuestra vida cristiana ferviente como Cristo, o es fría nuestra vida cristiana. Hermano, ¿hasta cuándo dura el fuego, el avivamiento, la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Ese es otro asunto, hermano. ¿Hasta cuándo dura? El hermano no me dio la mano y ¡pah! Se acabó el fuego.
No, la hermana no me prestó la silla, se acabó el fuego. Le escribí un WhatsApp al hermano y no me respondió, se apagó el fuego ya. Cuando repartían los tintos no me dejaron ni uno, se apagó el fuego. Ay. Hermano, ¿hasta cuándo dura el fuego en nuestra vida? ¿Se apaga fácil o no importa? No, no importa si no me dejaron la silla, no importa si no me dejaron café, no importa si no me saludaron. Mi fuego depende de lo que hizo Dios en mi vida. Hermano, estamos echando la leña necesaria para que la obra del Espíritu Santo continúe. Fervientes en espíritu. Si el Señor nos ha encendido, continuemos, hermano.